Pues una hora. Listo, ya estamos por acá. Hola, ¿qué tal a todas, a todos, todes? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente a este conversatorio que tenemos el día de hoy por acá. En el marco justamente de una serie de sesiones que estamos organizando con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y este año, justamente coloquio se titula Subalternidades antipatriarcales en Eurasia, cuerpos, espiritualidades y subjetividades en disputa. Y hoy tenemos una gran mesa, la mesa número 3, que está titulada Espiritualidad, Religión y Agencia de las Mujeres Creyentes en el Sur Global. El día de hoy tenemos una mesa espectacular. Nos acompañan la doctora Samantha Leiva, la doctora Lucero López, el doctor Daniel Valdés y la licenciada Cam Lemón. Bueno, pues es un gusto para mí tenerles acá en el grupo de estudios sobre Eurasia y pues sin ánimo de quitarles más tiempo, vamos a darle paso a esta serie de discusiones que nos traen nuestras y nuestros invitados. Y pues les presento a la doctora Samantha Leiva. Ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestra y doctora en Antropología por la Universidad Autónoma de México. Desde 2010 trabaja en la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, donde se ha desarrollado en distintas áreas. Además, ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura de Historia y es profesora adjunta en las materias de Antropología de la Religión y Teoría Antropológica de las licenciaturas de Etnohistoria y Etnología. Y actualmente forma parte del cuerpo académico de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y además de contar con diversas publicaciones en revistas académicas indexadas y capítulos de libro. Además, es cofundadora del Observatorio de Estudios del Islam en América Latina, adscrito al CUSEA de la UDG y es miembro de la Red Centroamericana de Investigadores del Fenómeno Religioso. En 2025 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI, nivel candidata. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, querida Samantha. Adelante. Tu micro, Sam, por favor. Listo. Como que de pronto te perdemos un poco. Es que no sé por qué se estaba activando el micrófono. Pero Ah, bueno, ok. Ok, ya te pues nada, escuchamos. sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias también por este espacio para compartir con Daniel, con Lucero, con Cam, porque la verdad me siento en confianza y por las redes que hemos generado, ¿no? Que a partir de diferentes temas de investigación y diferentes dinámicas, pues podemos estar aquí justamente para reflexionar. Voy a compartir pantalla rapidísimo. Em, el día de hoy yo les quisiera pues presentar, ay, ahí está bien, sí se ve bien ahí, ¿verdad? Sí. Yo les quisiera presentar un trabajo que yo he venido desarrollando pues desde mi tesis de licenciatura. Yo mi tesis de licenciatura la hice sobre la cuestión palestina y Hamás y posteriormente, bueno, ya me fui diversificando. Por lo cual, lo que yo les traigo aquí es una reflexión de largo aliento sobre diferentes temáticas en torno a la cuestión palestina y cómo más allá de ciertas
estrategias, ¿no? Que de repente son como las más difundidas en medios de comunicación, pues hay otras formas de resistencia que tienen resonancia aquí en México. Entonces, lo que yo les estoy presentando es pues una etnografía que pues básicamente yo empecé en 2008 con mi tesis de maestría que esa fue sobre la diáspora cristiano-palestina aquí en México y pues desde ahí yo he estado haciendo un levantamiento constante de diversas imágenes. Eh, bueno, parte de todas estas imágenes, bueno, son imágenes que yo he levantado a partir de, pues, en diferentes espacios. Yo trabajo aquí en Ciudad de México y tengo también trabajo de campo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Eh, Estas reflexiones, bueno, forman parte también están, digamos, más desarrolladas en algunos artículos que están en dictaminación, pero el eje con el que yo quiero empezar es esta idea de palestinidad. La palestinidad como a grandes rasgos, pues es un fenómeno que comprende la relación, la reacción entre las reacciones, las ideas, los sentimientos, la nakba y la idea del retorno, emprendido por la población palestina. Sin embargo, esta idea de palestinidad se ha extendido a otras latitudes y aquí en México también hemos podido encontrar estas acciones o estas manifestaciones de palestinidad, las cuales pues no siempre están atravesadas por una práctica o por un discurso religioso espiritual. Eh, y algo muy importante que hay que dejar claro es que esta idea de palestinidad, pues claramente es un posicionamiento político a partir de pues la posición ante la ocupación palestina, el género, o sea, las emociones, ¿no? Que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta presentación. Eh, pues esta palestinidad se ha hecho evidente en el espacio público aquí en México. Aquí tengo algunas capturas, bueno, les estoy compartiendo algunas imágenes de donde está el hemiciclo Juárez, bueno, ya se ha autodenominado la Plaza Palestina. Entonces, pues los grafitis, los esténciles, este arte plasmado en estos espacios, pues cambia constantemente. Entonces, bueno, yo les traigo aquí algunas imágenes y la que tenemos aquí de este lado, pues la tengo de San Cristóbal de las Casas. Entonces, estamos viendo cómo el espacio público de alguna manera se ha palestinizado y que además esta idea de palestinidad, pues se interconecta con causas locales y muy importantes aquí en México, ¿no? Por ejemplo, esta que estaba aquí en este espacio de la Plaza Palestina y esta otra, pues, que sucede de estas ideas o estas conexiones en San Cristóbal de las Casas. Por lo tanto, yo propongo una estética de la palestinidad, es decir, que es una serie de símbolos sustentados por el territorio, la historia, los acontecimientos actuales, así como también en algunos casos, pues las prácticas religioso-espirituales. Y aquí es donde, pues a partir de estas imágenes que les he estado mostrando, pues las emociones forman un eje fundamental en esta idea de palestinidad. Sara Ahmed, para Sara Ahmed, y la retomo a lo largo de toda esta presentación, las emociones como la rabia, el dolor o la empatía, pues justamente movilizan a la comunidad. Por lo tanto, pues esta propuesta es pensar también a la palestinidad como una emoción o como parte de hablando como de este conjunto de situaciones, pues las emociones también están muy presentes en esta construcción de la palestinidad. Por lo tanto, pues propongo que la palestinidad como emoción moviliza emociones colectivas, la circulación de emociones a partir de las imágenes y pues hay una constante con esta presencia del cuerpo femenino, el tema de la maternidad, o sea, como que hay ciertos guiños a ciertas situaciones que comprenden los cuerpos de las mujeres. Por lo tanto, eh, ah, eh, yo retomo de Zizek este concepto que él habla de este acolchado y de estos significantes flotantes. De tal forma, esta idea de palestinidad
es ese elemento uno que permite justamente unir el género, las emociones, el lugar en la historia, la najba, la idea del retorno, todas estas situaciones conforman este acolchado y estos significantes flotantes están de alguna forma organizados a partir de este concepto de Zizek. Y pues ahora sí, pues todo esto pues lo conecto con la cuestión palestina, en Palestina propiamente, y pues mi cuestionamiento es, ¿qué lugar ocupan las mujeres en las prácticas de resistencia palestinas? Pues una de las principales o los discursos están encaminados, ¿no? A partir de estos medios de comunicación occidentales, pues porque se piensa la mujer palestina musulmana como un símbolo de tradición y como víctimas y como personas subordinadas al Islam, como si no tuvieran esta capacidad de agencia. Creo que hay una literatura bastante amplia, pero yo voy a retomar solo algunas propuestas. Creo que una de las más importantes es esta de Lila Abu Lujo, en la cual, pues, a partir de la entrada en Afganistán, hace este cuestionamiento en este texto, ¿no? Que si realmente las mujeres musulmanas necesitan ser salvadas. Entonces, creo que ese es como un cambio en estos discursos, ¿no? Que ven a las mujeres como si estuvieran, como si fueran menores de edad, como si no pudieran tomar sus propias decisiones. Y pues claramente el concepto de agencia de Saba Mahmoud es fundamental justamente para poder pensar de manera diferente este concepto de agencia. Y yo voy a dar algunas ideas muy, muy generales justamente, ¿no? La agencia social no es un fenómeno de resistencia a las relaciones de dominación. Creo que el concepto de Saba Mahmoud nos pone a pensar justamente en esta idea de que no es que las musulmanas, tomando el caso de las mujeres del Cairo, quieran pues hacer caer al régimen, ¿no? Sino que más bien buscan justamente esta permanencia en el sistema y a partir de esta permanencia del sistema, pues lo que buscan es poder tener el mismo acceso a ciertos espacios que han sido propiamente masculinos o pues que el tema como de la pasividad o de la docilidad, como se podría tener a lo mejor una idea errónea en Occidente, pues también es una forma de agencia social. Entonces creo que el trabajo de Saba Mahmoud ha sido fundamental justamente para poder entender otro tipo de prácticas de agenciamiento entre mujeres musulmanas. Pero creo que también es pertinente poder hablar de este concepto previo a la entrada de Saba Mahmoud a la escena, ¿no? Podemos hablar de cuatro olas. Esta primera ola, pues, tiene que ver con, pues, se entiende la resistencia desde una visión occidental y androcéntrica, justamente en espacios del Medio Oriente y el norte de África. En esta segunda ola, estoy siendo demasiado, demasiado general, ¿no? Pero es que, no, si no, no me alcanza el tiempo. En la segunda ola, pues, bueno, ya estamos viendo que hay una teorización del género a partir del Islam. Sin embargo, continúa esta crítica de las miradas orientalistas y continúa este sesgo androcéntrico. Y esta tercera ola, ya podemos encontrar justamente aquí el trabajo de Saba Mahmoud, en la que pues pensamos justamente en esta continuidad del régimen y que esta docilidad o pasividad pues son parte de este agenciamiento. Eh, y aquí quiero entrar a esta cuarta ola del concepto de agencia, que me parece muy interesante porque, bueno, ya hablamos justamente de esta forma de que las mujeres palestinas, eh, a partir del Islam, están generando un cambio, no un cambio, sino más bien se están visibilizando y están haciendo, dando continuidad a sus prácticas y a sus tradiciones. Pero para la cuestión palestina en particular, pues esta agencia también busca ser más amplia, ser más fluida, en el sentido que pues todos los aspectos de la vida cotidiana también son prácticas de resistencia, también son posicionamientos de agenciamiento,
como pues la vida cotidiana, el arte, el ocio, los deportes, el placer, el disfrute, la risa, ¿no? Y esto de existir es resistir, estaba leyendo un texto que justamente habla que había un graffiti en Palestina, que esa es como la parte fundamental ahora de esta cuarta ola de agencia, ¿no? No solamente pensar en una resistencia o de ciertas acciones dirigidas a la violencia, ¿no? O el hecho de que reír o hacer bromas o el humor, pues no sean también prácticas con esa fuerza en el sentido de los discursos de resistencia, sino que creo que esta cuarta ola pues nos permite abrir justamente esta posibilidad y hablan de una agencia creativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí planteo algunas ideas muy generales de la agencia creativa de mujeres musulmanas, que justamente es una agencia más fluida, es multifacética y no lineal, y pensar, ¿no? Que estas mujeres palestinas pues sufren tres tipos de discriminaciones de sistemas patriarcales, ¿no? El de las estructuras patriarcales internas, la ocupación israelí y las imágenes estereotipadas externas. Entonces, a partir de esta serie de discriminaciones y de situaciones, pues generan estas agencias creativas. Y creo que algo fundamental en esta agencia creativa es el tema de la emoción, como les decía, la risa, el miedo, el dolor, pues justamente son parte fundamental de posicionarte frente, en este caso, pues a la ocupación israelí. Y pues me gustaría también en esta parte de esta agencia creativa, pues traer este concepto de Sayak Valencia, ¿no? Que ella habla de esta militancia alegre. Y creo que esta parte me parece muy potente, eh, porque muchas de estas movilizaciones o de estas acciones de agenciamiento desde las mujeres musulmanas y en otros casos, y no musulmanas, pero en Palestina, pues hacen evidente también el tema del cuidado, de prácticas comunitarias y nuevamente, ¿no? A partir del el dolor, el duelo, la rabia, pues se moviliza justamente esa energía política colectiva y creo que esa es como eh, pues una forma nueva de agencia. Bueno, no es que sea nueva, sino más bien una nueva forma de poder analizar este agenciamiento. Y bueno, nada más quiero presentarles algunos ejemplos. Por ejemplo, desde la resistencia islamista, ¿no? Que no es lo mismo islámica a islamista. Islamista tiene que ver con estos proyectos de organizaciones islamistas. Pues están estas mujeres que pues se han inmolado o se han hecho mártires con ciertos grupos islamistas a partir de 2002 aproximadamente. Estas son tres mujeres. También por el lado de Hamas tenemos a esta mujer, a Yamila, que en 2021 pudo llegar a ocupar un escaño en el Congreso palestino. Y pues bueno, también como otras tácticas de resistencia cotidiana, pues está, por ejemplo, la educación impartida en bueno, en esta universidad en específico, la colección de indumentaria, por ejemplo, de Widat Kamel Kawar, el club ciclista de Ama Suleiman, el activismo en la mezquita de Al-Aqsa. O sea, justamente todas estas situaciones están atravesadas por dos conceptos que vienen del árabe, que son, creo que es importante mencionarlos, que es el sumud y el ribat. El sumud tiene que ver con la firmeza, la pertenencia, la perseverancia y la continuidad y justamente está implicada en diferentes acciones. Por ejemplo, parte del sumud es decir, bueno, yo fui a estudiar en otro lado, pero entonces yo regreso a poder ejercer en Palestina, ¿no? Justamente como esta cuestión de hacer algo por Palestina, por esta continuidad y como un posicionamiento a la ocupación israelí. Y el ribat es la continuidad, la perseverancia y la constancia y el compromiso religioso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que a ciertas mujeres de la mezquita en la mezquita de Al-Aqsa, pues permanecen, la defienden como parte justamente de estas acciones de resistencia. Eh,
yo considero que no podríamos separar el sumud y el ribat, o sea, aunque en alguna literatura lo ven de manera separada y hay las acciones de manera separada, en mi opinión, y creo que parte de este posicionamiento que les presento hoy, es que el sumud y el ribat pues no están separados, sino que las acciones de estas mujeres palestinas están atravesadas justamente por el sumud y por el ribat, porque no podemos olvidar que gran parte de la población palestina es practicante de Islam. Pero por ahí también pues están las cristianas, o sea, no podemos desvincularnos de esta dimensión religiosa espiritual. Por lo tanto, no las veo como ideas aisladas, sino como parte justamente de esta resistencia creativa y como parte justamente de esta cuarta ola o de este nuevo posicionamiento de la agencia. Y ya como parte de algunas reflexiones de cierre, la palestinidad es como este elemento que cohesiona una red de significantes en los cuales pues las emociones son fundamentales justamente para la movilización de las colectividades. Justamente pudimos también como plantear lo que conlleva, ¿no? Esta estética de la palestinidad, el desplazamiento hacia esta agencia creativa y bueno, justamente esto que les decía, el sumud y el ribat como emociones situadas y entendidas como parte de esta militancia alegre. Bueno, aquí tengo algunas referencias y pues no sé si estoy en tiempo, pero bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samantha. Sí, excelente marca de tiempo, además, cabe decir. Siempre eso pues se agradece en mesas. Increíble lo que nos presentas, ciertamente es bien enriquecedor cómo traes a Saba Mahmoud, pero también a Lila Bulugot, entre muchas otras, ¿no? Y claro, ¿no? Para pensar a las mujeres palestinas como esta forma de agencia y de resistencia que forma parte pues de su cotidianidad. Bueno, para no quitarles más tiempo, les presento, muchas gracias, doctora Samantha. Les presento ahora al doctor Daniel Valdés. Él es originario de Tijuana, Baja California, y es investigador especializado en el estudio de la salud, la migración y las prácticas espirituales contemporáneas. Su trabajo analiza cómo distintas expresiones espirituales, religiosas y neoesotéricas influyen en la construcción de significados sobre el cuerpo, la enfermedad y el bienestar, así como en la manera en que estos marcos culturales moldean percepciones sociales, experiencias de cuidado y trayectorias de salud entre poblaciones en contextos de vulnerabilidad. Actualmente está realizando una estancia postdoctoral financiada por la CECITI en el Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Y además de su labor académica, el doctor Valdés se desempeña como Online Communication Manager de la International Sociological Association Research Committee 22 y es candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en México. Pues muchas gracias por estar acá, doctor Daniel, y le cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación al grupo de estudios sobre Eurasia y las organizadoras Iraís por toda la gestión y bueno, pues estoy muy entusiasmado aquí de participar con ustedes en espacios de diálogo y reflexionar sobre espiritualidad, religión y la agencia, ¿no? de mujeres. Yo tengo aquí, bueno, voy a presentar unas imágenes al final, pero lo que vengo a compartir hoy, mi intervención, quiero, vaya redundancia, compartir algunas reflexiones derivadas de la investigación que he estado realizando sobre espiritualidades contemporáneas y prácticas de sagrado femenino aquí en Tijuana. Yo realicé este trabajo, bueno, mi interés inició desde el 2016, he estado realizando trabajo de campo y inicié tratando de generar como un mapa de la oferta terapéutica holística de la ciudad de Tijuana, ¿no? Desde mi tesis de maestría y doctorado estuve trabajando con buscadores espirituales, en los que en la tesis de maestría llamo peregrinos del bienestar, que son personas que una vez que agotan todas sus posibilidades desde la biomedicina, comienzan una trayectoria de búsqueda espiritual que está centrada en la sanación, ¿no? Entonces están
transitando entre diversos universos simbólicos, integrando elementos que corresponden a diversas tradiciones o escuelas de pensamiento centrados en una búsqueda de sanación, ¿no? Lo cual me llevó a llegar a los grupos de sagrado femenino, en específico el grupo Sagrado Femenino Tijuana, que hoy en día se denomina Sacerdotisa Sagrado Femenino. Y bueno, al estar estudiando esto, la cuestión de la espiritualidad, la salud, el bienestar y su vínculo con el sagrado femenino, hubo una pregunta que ahí emergió, ¿no? Que era, ¿por qué muchas mujeres contemporáneas buscan en espacios espirituales alternativos respuestas que no encuentran en las instituciones religiosas o tradiciones en el sistema biomédico, ¿no? Bueno, en los últimos años, especialmente en contextos urbanos en América Latina, han surgido diversos espacios espirituales donde las mujeres participan en rituales, talleres o procesos formativos orientados al autoconocimiento y a la sanación emocional. Y bueno, buscan también una reconexión con el cuerpo, como elementos que se han perdido quizás de religiones institucionalizadas. Y hablo aquí, por ejemplo, del catolicismo. Vaya que en nuestra cultura, bueno, es un tanto católico-céntrica, a pesar de que se promueve esta laicidad. Y bueno, en este tipo de espacios, como lo he mencionado en Círculo Sagrado Femenino, las mujeres aprenden diversas técnicas asociadas con espiritualidades alternativas, ¿no? Por lo regular, este círculo en específico se guía por la Rueda del Año, que es una rueda de tradición wicca, donde se celebran diferentes solsticios o lo que llaman sabbats, y dependiendo a cada uno de estos solsticios, son los rituales que ellas realizan. No soy experto en tradición wicca. Si quieren como más detalles sobre esto, les invito a leer el trabajo de la doctora Belén Hermosillo, que hace todo un análisis sobre la wicca en México. Pero bueno, un hallazgo importante que he encontrado al estudiar estos grupos es que muchas mujeres que participan en estos círculos de sagrado femenino llegan a partir de haber experimentado alguna insatisfacción con los modelos institucionales de atención, ya sea en el ámbito religioso o en el ámbito médico. Y también, ¿no? Como en esta lógica donde se emancipan de estas religiones que son consideradas como patriarcales, ¿no? En su mayoría. Entonces, algunas narran experiencias de desencanto, como lo menciono, con las instituciones, que las perciben como restrictivas, como patriarcales, y otras expresan también frustración con el sistema biomédico al sentir que sus experiencias emocionales y corporales no son plenamente reconocidas dentro de la medicina convencional, ¿no? Actualmente, como paréntesis, estoy haciendo un trabajo donde estoy investigando la relación entre VIH y espiritualidad, y algo también que emerge de todo esto es que los médicos se han convertido más como en esta suerte de sujetos que nada más limitan a estar identificando una sintomatología y de dar algún medicamento, ¿no? El espacio para las emociones y demás se le deja al psicólogo o al psiquiatra. Y bueno, también vemos que el psiquiatra nada más se encarga de medicar en algunos de los casos, pero se ha perdido como que este contacto como con el médico, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el sagrado femenino aparece como un territorio simbólico donde las mujeres pueden reinterpretar su cuerpo, sus emociones y sus experiencias de vida. Y en lugar de concebir la salud únicamente como una ausencia de enfermedad, estas prácticas promueven una visión más integral de bienestar, que incluye, como lo dije, la dimensión emocional, espiritual y energéticas. Ahora, lo que resulta particularmente relevante es que cómo la espiritualidad contemporánea puede funcionar como una forma de producción de conocimiento sobre el cuerpo y la salud. Las participantes de los dos grupos sagrado femenino, como lo dije, integran diferentes saberes, pero en un inicio comenzaron a promover una sanación física, y creo que ya son como 5 años, dieron este giro hacia las emociones. Entonces cambió toda su lógica de decir, bueno, aquí estamos sanando emociones, y al sanar las emociones o al sanar tu linaje, vas a sanar tu cuerpo como consecuencia, ¿no? Porque el cuerpo físico es la última instancia donde se manifiestan todo lo que en los cuerpos energéticos en los que ellas creen
están presentando, ¿no? Y bueno, entonces el sagrado femenino, y lo explico con más detalle en un artículo, se los dejo al final, dice, no solo puede entenderse como una espiritualidad, sino también como un lenguaje simbólico que permite reinterpretar esta experiencia, ¿no? Y la experiencia que ellas identifican como la experiencia femenina, ¿no? Y a través de estos rituales también se generan comunidades espirituales, o sea, los círculos de sagrado femenino funcionan como espacios de escucha, de acompañamiento y de apoyo mutuo. Y en ellos se comparten como experiencias tan personales, se intercambian saberes y se construyen vínculos de solidaridad. En este grupo en específico, ellas manejan tres imágenes como arquetípicas que retoman de la tradición Wicca, que en inglés se nombran es The Maiden, the Mother and the Crone, que es como la hija, la madre y la sabia, pero ellas lo dividen como la mujer medicina, la bruja y la sacerdotisa, ¿no? Cada una tiene un rol que tienen que desempeñar, ¿no? La mujer medicina es la que realiza y levanta los altares, o sea, la bruja es quien mantiene como todo este conocimiento. Y bueno, estos roles son roles que se identifican dentro de la formación y cada una se va como que especializando en uno de ellos, ¿no? Ahora, lo que es también particularmente relevante es que si consideramos que muchas de estas prácticas emergen en contextos sociales como marcados por desigualdades estructurales, violencia de género y precariedad institucional, en estos contextos, la espiritualidad también puede convertirse en una herramienta para reconstruir la autonomía espiritual y colectiva. Ahora, en el sagrado femenino, bueno, como lo digo, no, o sea, puede interpretarse como una práctica que articula sanación y conocimiento del cuerpo, pero no solo las mujeres que participan en estos rituales van guiadas por una cuestión como terapéutica, sino que también reinterpretan experiencias vitales a través de nuevos marcos simbólicos que les permiten narrar su historia desde la resiliencia y el empoderamiento que les dan en este tipo de grupos. Ahora, como lo he mencionado, estos espacios en particular, como en Sagrado Femenino de Tijuana, promueven una narrativa espiritual que revaloriza también ciclos biológicos y emocionales de las mujeres, como elementos como la menstruación, las fases lunares y procesos de transformación personal son reinterpretados dentro de marcos simbólicos que ellas nombran el útero cósmico, ¿no? Como que esta energía con las que se conectan con este útero cósmico universal y también que les ayuda a estar transmutando esta energía y cambiando estas emociones. Ahora, las prácticas que se desarrollan en este contexto, como en el de Tijuana, como lo he mencionado, que están caracterizadas por intensas dinámicas de movilidad y desigualdad y pluralidad cultural, en este entorno, pues las espiritualidades alternativas como adquieren una dimensión particular que permiten a las participantes construir como formas de sentido de pertenencia, ¿no? Y bueno, estudiar estas prácticas de trabajo femenino nos permite también comprender cómo las mujeres están reconfigurando las relaciones de espiritualidad, cuerpo y poder. Ahora, para que puedan tener un marco visual de esto que estoy compartiendo, voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí una compilación de imágenes donde voy a explicar como algunos de los rituales que ellas realizan. La sacerdotisa que lleva estos círculos es Susana. Ella se nombra sacerdotisa de María Magdalena y de Inanna. En un primer momento, am, a ver, share. En un primer momento, ella estaba apegándose más a una tradición como de Camino Rojo y estos círculos más, no sé si lo pueden ver, tradicionales de mujeres. Pero luego hubo un giro hacia la tradición Wicca, porque ella en su página, aquí tenemos a unas mujeres haciendo un ritual. Estos son rituales que llaman de sol y luna. Los rituales son estrictamente nada más para mujeres, pero antes del solsticio, antes de que lleguen como, ya sea si Yule, Samhain o Beltane o alguna de las festividades de la rueda del año, hay un círculo de sol y luna que le llaman, donde invitan a hombres para que también estén trabajando, porque en ese sentido sí son un tanto puristas, donde dicen, bueno, el hombre trabaja la energía del sol y la mujer la energía de la luna, se tiene que complementar para algunos rituales, ¿no? Si estamos en un ritual más donde hay figuras masculinas, pues les entregan como los elementos que son asociados con la energía
masculina. Los rituales son, casi siempre son los mismos, nada más lo que cambian son los colores. El altar se construye en colectivo, se les pide que lleven imágenes de diosas, o inclusive pueden ser sus madres, sus abuelas o alguna otra imagen femenina que sustituya o que sea como, que sustituya a estas imágenes masculinas, ¿no? Se crea una corona y bueno, todo esto es en colectivo. En el centro, como pueden ver, hay diferentes elementos. A veces lo que hacen también es poner como unas cartas o unos oráculos y una vez que se termina el ritual, ellas seleccionan una carta y eso lo ven como un mensaje del universo. Este es un retiro que ellos realizan de un círculo de Samhain que vendría siendo como cerca de la noche de brujas o Halloween, donde crean su propia escoba y realizan también rituales y ofrendas el harvest, de la cosecha. Otra imagen de otros círculos, como les digo, los altares son muy similares, lo que cambian aquí más son elementos dependiendo del ritual que van a realizar y los colores que corresponden a esa festividad. Estos se realizan en un centro holístico aquí en la ciudad de Tijuana que se llama Casa Daikini y es un centro que es reconocido porque oferta diferentes talleres y terapias. Y bueno, el espacio se les concede también aquí a las chicas de Sagrado Femenino para que realicen sus rituales. Algunas otras imágenes. Em, Otras imágenes de los altares, perdón. Aquí sí hay imágenes masculinas porque esto fue de un círculo de Sol y Luna. Y bueno, diversas diosas o inclusive hasta ninfas o también brujas que están consideradas dentro de la literatura también acompañan dentro del altar. Estas son algunas esculturas también realizadas por algunas de las chicas. El oráculo de María Magdalena, como les digo, ellas se nombran sacerdotisas de María Magdalena y de Inanna. Y bueno, estos círculos que ustedes ven, muchas de las chicas, bueno, aquí tenemos a Susana, que es la suma sacerdotisa. Y en estos círculos, las chicas que ustedes ven son chicas que se están formando como sacerdotisas, pero también personas del exterior son invitadas, o sea, para que puedan acudir y realizar los rituales. Pero estos rituales, o sea, como pasan toda la rueda del año realizándolos y son formativos también. Entonces, pues es la oportunidad que ellas tienen para estar echando en práctica todo esto que están estudiando. 4 minutos. Gracias. Y bueno, más imágenes sobre los altares. Y aquí está mi información de contacto. Lo super resumí, pero si hay alguna inquietud o pregunta que haya surgido, estoy más que dispuesto a compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que es una investigación bastante amplia, pero que nos la resumes bastante bien para poder comprenderla y seguirla. Muchas cosas, ¿no? Que decir a Sí, propósito de esto que nos presentas, como pues justamente como esta relación espiritualidad, cuerpo, poder, ¿no? Esta capacidad de agencia que ejercen las mujeres en sus propios contextos y bueno, bastantes, ¿no? Esta recuperación de los saberes me parece extraordinario, esos saberes que tienen que ver con su propia corporalidad y esta reinterpretación de no separar lo físico de lo espiritual, de lo emocional, me parece sumamente enriquecedor. Lanzo una pregunta que aprovecho que tengo el micrófono bueno, para la siguiente ronda, una vez que terminemos. Eh, ¿Cómo, este, cómo dialogan con esta dimensión corporal y de la identidad con el esencialismo? O sea, pregunta concreta. ¿Cuál es la discusión a propósito de mujeres trans, mujeres cis? ¿No? O sea, ¿qué hay de eso? Bueno, pasamos ahora con nuestra siguiente invitada, es la licenciada Cam Lemon. Le vamos a presentar ahora. Bueno, pues bienvenida. Cam es egresada de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su labor académica se entreteje con diferentes tipos de activismo, desde el climático hasta el movimiento global de solidaridad con Palestina.
y además se ha desempeñado como profesor adjunte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y sus áreas de interés son la escritura, la filosofía y los estudios queer y feministas. Pueden encontrar su trabajo literario publicado en la edición 2023 de la compilación Cuénticas, publicada en la editorial Amazonas. Pues bienvenida, Cam, adelante. Hola, ay, perdón, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Mm, ¿Se ve? Sí. Va, perfecto. Lo voy a poner aquí, es que cargue tantito. Va. Pues bueno, hola, yo soy Cam, ya me presentó Iraís. Y pues voy a platicarles un rato sobre em, el movimiento global de solidaridad con Palestina, pero específicamente en lo que concierne a las personas queer, ¿no? Tanto en Palestina como en no Palestina, en lugares que no son Palestina, o sea, el resto del mundo, vaya. Esta presentación la titulé No en nuestro nombre, Solidaridad Queer con Palestina Queer, y esto tiene una razón de ser. Em, el movimiento Jewish Voice for Peace, que en español es Voz Judía por la Paz, ha declarado claro y fuerte, no en nuestro nombre, ante los intentos de Israel de justificar la masacre en Gaza, alegando la preservación del pueblo judío. Millones de judíos a nivel global, incluidas aquellas que forman parte de JBP, afirman que Israel no representa al pueblo judío. No obstante, creo que es posible y necesario defender que no en nuestro nombre también debería ser adoptado por la comunidad queer. En 2023 circularon dos imágenes de un soldado israelí levantando una bandera arcoíris del orgullo. En el fondo, los escombros de lo que solían ser hogares de familias palestinas. La bandera leía In the Name of Love, que significa en español en nombre del amor, aludiendo a que Israel está de alguna forma liberando a la comunidad LGBTQ más de la homofobia en Gaza. Lo que esa viral imagen no comunica es que, como señala la activista palestina Hanin Maiki, no hay una puerta arcoíris en los puntos de chequeo militares para que la gente LGBT pase. En otras palabras, ser queer no te exime de sufrir la misma violencia que el resto de los palestinos viven por parte de Israel. Esta es como una imagen que es, bueno, representativa de Jewish Voice for Peace, para que vean más o menos cómo se ve. Todavía no, nos quedamos aquí. La realidad es que sí existe una resistencia queer en Palestina, desde colectivas como Al-Haus, que literalmente significa arco iris, que se organizan tanto en Israel como en Cisjordania, hasta Aswad, la organización de mujeres queer palestinas que empezó como una subdivisión de la organización feminista israelí Kayan y ahora trabaja de forma independiente. Aunque ha habido esfuerzos para visualizarlas, como el encuentro de solidaridad que organizó la escritora y activista Sarah Schulman en 2015, la resistencia queer la resistencia queer no es lo que la mayoría asocia con los países del Medio Oriente, incluso si está viva y moviéndose. La pregunta que hay que hacerse aquí es, ¿por qué Israel ha tenido tanto éxito históricamente en sus campañas de pinkwashing si geográficamente hablando también está en Medio Oriente? ¿No? La respuesta a esto, la respuesta corta, por supuesto, es que es racismo. Pero bueno, vamos a la respuesta larga, por eso estoy aquí. Am, Voy a hacer una pregunta que usualmente haría como para el público, pero como somos ahorita cuatro y esa no es la vibe en este espacio, la pregunta es retórica, que es, no sé si sepan quién fue anfitrión de Eurovisión en 2018. Bueno, si alguien lo sabe en su mente, contéstenlo en su mente. Lo voy a decir ahorita en voz alta y fue Israel. Am, y otra pregunta importante es, ¿por qué Rusia no puede participar en Eurovisión de 2022? Y la respuesta es por la guerra en Ucrania. Entonces, Eurovisión tiene esta regla en la que supuestamente los países que participan no, o no, Eurovisión más bien no puede ser como un concurso politizado, pero o sea, es curioso, ¿no? Porque, pues, o sea, fue el anfitrión Israel en 2018 y es un país cuya mera existencia está muy explícitamente politizada, ¿no? O sea, no por decir que, o sea, toda la existencia de todas las naciones es politizada, pero pues, o sea, el asunto con Israel es que, o sea, como el conflicto es muy explícito y es muy obvio. Entonces, como, hay que tener en cuenta esa aparente contradicción. Y pues sí, en efecto, Israel no solamente fue anfitrión de
de Eurovisión en 2018, sino que siguió participando después de que empezó el genocidio en Gaza. Am, Nuevamente esto se explica con racismo, pero quiero ir un poquito más allá. Y quiero ir más allá porque creo que la razón de ser de todo esto es que, aunque geográficamente no lo sea, políticamente Israel es un país europeo. Es más, es la expresión máxima del proyecto supremacista blanco que conocemos en Europa. No, que conocemos como Europa, más bien. Israel en 2000, me equivoqué, fue 2019, sí. Aquí dice 2018 porque es como la ganadora de Eurovisión 2018, siendo anunciada como la ganadora y quien gana, entonces su país es el anfitrión de Eurovisión. Sí. En 2019 Israel fue anfitrión del concurso de canción Eurovisión. El evento fue específicamente en Tel Aviv. Durante la transmisión del evento, el presentador, un israelí gay blanco, hizo chistes sobre usar Grindr, una aplicación famosa entre hombres gays, para tener encuentros con hombres extranjeros atractivos que se encontraban ahí para ver el concurso en vivo. Por otra parte, durante los cortes comerciales se veían comerciales, valga la redundancia, invitando a turistas a visitar Israel que mostraban paisajes de territorios ilegalmente ocupados en Cisjordania. Y mientras millones de europeos e israelíes se reunían a cantar canciones divertidas sobre la unión y la inclusión, a poco menos de 80 kilómetros habitaban las personas en lo que hace unos años se conocía como la cárcel al aire libre más grande del mundo y hoy en 2026 es objeto de terror militarista de Israel. Traigo Eurovisión a colación porque me parece el ejemplo perfecto del pinkwashing. El concurso es popularmente conocido como las Olimpiadas Gay. También es un concurso que se proclama como apolítico, pero uno, como ya les mencioné, vetaron a Rusia por la guerra en Ucrania, y dos, ha habido presentaciones que tienen mensajes abiertamente pro-LGBT. Y tres, había tres, sí. Israel literalmente presentó una canción sobre el 7 de octubre en Eurovisión pasado. Entonces, como que resalta esta contradicción entre lo que es político y lo que es suficientemente apolítico para ser aceptado en Eurovisión, ¿no? Y esta división evidentemente está atravesada por la racialización. Me quiero enfocar en las canciones que son abiertamente pro-LGBTQ. Aquí es donde encontraremos una bifurcación muy particular, lo que es político y lo que no es político. Durante Eurovisión 2019, Madonna dio un show. Durante su show incluyó a dos personas que tenían las banderas de Israel y Palestina, respectivamente bordadas en la parte de atrás de su chamarra. Eurovisión la amonestó en nombre de ser un concurso apolítico. No obstante, eh, em, esto ya lo dije, perdón, es que tenía que editarla y no me dio tiempo de editarla. Pero bueno, ya. No obstante, vetaron a Rusia en 2022 cuando comenzó la guerra en Ucrania. Ahora díganme, ¿ustedes creen que vetaron a Israel cuando comenzó? No, esto ya lo dije. Sí, ya, aquí voy. Además de claramente tener estándares racistas en torno a quienes vetar de su concurso, Eurovisión ha tenido competidores cuyos performances son sobre el matrimonio igualitario o las políticas de inclusión en países específicos. Para mí es evidente que no es un concurso político, es más bien un concurso que clasifica lo que es político y lo que no es político, de acuerdo a lo que se apega a estándares europeos de civilización y lo que no. Ahora, parecería que los temas LGBTQ han llegado al mainstream. Ahora que Claudia Sheinbaum va a las marchas del orgullo, ahora que Claudia Sheinbaum va a las marchas del orgullo. Pero ahí está el problema, la civilización es una mera apariencia. Es parte del sostén del proyecto colonial que es Europa. Los estados van a aceptar a la comunidad queer mientras les sea conveniente. Esto ha quedado claro desde que Estados Unidos empezó a exportar su nueva iteración del imperialismo cultural, la transfobia. La comunidad LGBTQ se encuentra en lo que Gloria Anzaldúa llama la frontera. Ah. Por una parte, somos considerados un fenómeno afín a la burguesía occidental. Por otra parte, somos considerados anomalías antinaturales que corrompen el orden social. Como ya afirmé desde el inicio, Israel es un país europeo. Es por eso que se aproxima a los derechos LGBTQ, ahora sí, de la misma forma que lo haría un país europeo. Solo que, como todo en Israel, es mucho más fácil ver la realidad detrás de la apariencia que quieren presentar. Por eso, porque sí, todo en Israel es estúpidamente y casi cínicamente fácil de ver como un intento de cubrir sus actos racistas y genocidas. Entonces, aquí vemos eh, voy a explicar un poco el concepto de pinkwashing y el concepto de brand Israel. Entonces, en 2005, eh, el, el alcalde de Tel Aviv empezó una campaña que se llama Brand Israel porque tenían el objetivo específico de eliminar la asociación popular que hay entre Israel y la guerra, porque las personas no querían viajar a Israel porque consideraban que era un territorio pues sí, bélico, ¿no? Un territorio bélico y asociado con el fundamentalismo religioso y con los conflictos armados. Entonces, Brand Israel surge como una respuesta a eso y salen
como este tipo de mercadotecnias, ¿no? De anuncios. Aquí está Gal Gadot, que fue Miss Israel 2004, que también salió en Wonder Woman. Y de este lado está este cartel o sea, sobre Tel Aviv, que pues muestra como a cuatro hombres sin playera que se están abrazando y claramente el mensaje es que pueden ser gays felizmente en Tel Aviv, ¿no? Y pues el énfasis está en Tel Aviv porque específicamente en torno al asunto del pinkwashing, ¿no? O sea, porque Brand Israel es una campaña general para que Israel empiece a verse como país más amigable. Y el pinkwashing fue enfocado, o sea, como a nivel mercadotecnia, a nivel de los fondos que se pusieron para hacer campañas, fue enfocado en Tel Aviv para mostrar Tel Aviv como un destino turístico gay. Y esto tiene problemas, ¿no? Evidentemente tiene problemas. La campaña de Brand Israel se dedicaría a promover Israel como un país progresista, liberal y democrático. Esto, por supuesto, en contraste con sus vecinos homofóbicos, retrógradas y tradicionalistas. El que se haya vendido Tel Aviv como un destino turístico gay tiene que ver con el hecho de que Israel, incluso para estándares occidentales, es un país conservador. No tiene sentido anunciar a los cuatro vientos que los gays son bienvenidos a tu país cuando el Neset israelí está compuesto de ultraderechistas militaristas y fundamentalistas religiosos. Porque esa es la realidad de Israel. Netanyahu tuvo que aliarse con la coalición de ultraderecha que incluía el partido Otzma Yehudit y el partido sionista religioso para poder ganar las elecciones. La solución que se le ocurrió al alcalde de Tel Aviv, Ron Hulai, fue promocionar solamente Tel Aviv. Ahí empezó la bonita tradición israelí de pagarle viajes a Israel a influencers para promocionarse como destino turístico. Y es algo que siguen haciendo, por cierto. Israel ha tenido marchas del orgullo desde 1996 y fue el anfitrión de la Marcha Mundial del Orgullo en 2006. El tema de la Marcha Mundial de ese año fue Amor sin Fronteras. Es el único para el país más enfermizamente obsesionado con las fronteras en la historia del mundo. Y sí, a sabiendas de que nuestro vecino de arriba también está enfermizamente obsesionado con las fronteras. Esto nos lleva a la siguiente parte, la situación palestina. Esta es una imagen de la Marcha del Orgullo en Tel Aviv. Para- voy a hablar rapidísimo de algo que requeriría como 5 horas para hablar, pero no tenemos mucho tiempo. Am, Hay que entender un poco el contexto palestino. El primer evento que quiero como comentar es la Nakba de 1946. La Nakba también se conoce como catástrofe. Nakba literalmente significa catástrofe en árabe y fue la primera instancia de violencia militarizada dirigida hacia la creación de un Estado étnica y religiosamente homogéneo. Ahí me estoy citando, entonces por eso puse yo 2025. Em, entonces, ¿qué implicó la Nakba? Fue la expulsión y exterminación sistemática de la población palestina y la hebraización y europeización del territorio y el patrimonio. Entonces, además de expulsar a las personas, Israel tiene esta cosa en la que se vende como un país que es muy verde, ¿no? Que están como plantando árboles, tienen como campañas para plantar árboles y así. Pero eso tiene que ver también con el genocidio y la limpieza étnica. Plantan bosques de coníferas en lugares que históricamente eran desérticos para eliminar cualquier rastro de que había, o sea, porque además eran desérticos y tenían como infraestructura como de aldeas árabes, ¿no? Entonces buscan eliminar cualquier rastro de que en algún punto hubo una aldea árabe en ese lugar. El siguiente que quiero mencionar es la Guerra del 67. Am, la Guerra del 67 también, o sea, fue una guerra entre nuevamente un super mega ultra resumen. Fue una guerra entre Israel o sea, Palestina y países árabes adyacentes. Entonces estuvo involucrado Líbano, Jordania, estuvo involucrado Egipto. Y el punto es que llegaron a estas supuestas negociaciones de paz que tuvieron consecuencias devastadoras para el reconocimiento de la Palestina histórica, porque se dejó de reconocer el derecho al retorno de las personas palestinas que fueron, pues sí, exiliadas durante la Nakba. Y también no se puede hablar de un conflicto armado, o sea, ningún tipo de conflicto entre Israel y Palestina previo al 67. Entonces, el registro histórico de la Nakba es políticamente eliminado, o sea, no sé, es como ilegal, ¿no? Según las negociaciones de paz, hablar de cualquier evento previo al 67. Todo lo visible en las áreas, que son Gaza y Cisjordania, puede ser dividido y en estas divisiones se encuentra la clave para la paz. La división de lo visible no solo incluye territorio, incluye personas y recursos naturales. Entonces, no sé si esto se acrecenta después y ahorita vamos a ir a eso, pero Palestina e Israel están divididos de una forma muy, muy particular. O sea, como
Uno creería que si van a dividir un estado en dos sería como de que uno arriba, el otro abajo, como de que uno a la izquierda. No, más bien parece como una especie de sopa extraña en la que como que los puntitos son de que los territorios palestinos y como que el caldo es Israel, ¿no? Am, y pues regresando a esto de que se elimina el registro histórico de la NACUA, ¿no? No se puede negociar nada, nada previo al 67. Em, entonces sí, o sea, como no se puede empezar, o sea, no se puede negociar el derecho al retorno, no se puede, de personas que fueron exiliadas, no solamente de sus seguridad, sino también como de Palestina en general, y no se puede negociar que las personas regresen a sus casas. Es- Esto es ampliamente considerado por países árabes como una guerra de humillación. Es importante tomar eso en consideración, ¿no? O sea, pensemos que, pues sí, o sea, como que el partido que perdió, o sea, Egipto, ¿se me escucha bien? Es que dice que mi internet está mal. Sí, Espero sí que se sí. escucha. Ah, ok, va. Sí, el partido que perdió, pongámoslo así, o sea, como la parte que perdió, lo considera como una humillación. Y por último están los acuerdos de Oslo. Ah, no, no es lo último, pero es lo penúltimo, sí, que son internacionalmente reconocidos como un intento de traer paz a la región. Los acuerdos, no obstante, socavaron la soberanía del pueblo palestino. Esto se debe a la creación de la Autoridad Palestina, que no sé si saben, pero pues, es el gobierno actualmente en Cisjordania. Em, la Autoridad Palestina y la Autoridad Palestina es supervisada de alguna forma por el gobierno de Israel. O sea, se supone que la Autoridad Palestina tiene que ser un órgano interino para después proceder con elecciones autónomas, pero eso nunca sucedió. Y luego se dividieron los territorios palestinos en áreas A, B y C. En las áreas A, la Autoridad Palestina mantiene jurisdicción sobre asuntos civiles y de seguridad. En el área B, Israel tiene jurisdicción sobre la seguridad y la Autoridad Palestina se encarga de asuntos civiles. Y en el área C, eh, Israel tiene el control absoluto, ¿no? Entonces se ve así el mapa. Les digo que parece como una especie de sopa, ¿no? Porque el área C es todo lo que es Israel, el área B es donde pues la autonomía está como de alguna forma como más quebrantada y luego en el área A es donde tienen como más autonomía, ¿no? Pero vean, o sea, está distribuido de forma deliberadamente mañosa. Y esto es Gaza, ¿ok? Ah, no. Gaza se supone que es área. Voy a hablar ahorita de, o sea, nada más quiero como mencionar que voy a hacer referencia a Boaventura de Sousa Santos y tengo conciencia de que ha sido señalado, denunciado en más de una ocasión por, me parece que es por agresor sexual, entonces como que quería nada más mencionar eso, me parece importante mencionarlo, entonces sé que está funado, por eso le pongo el chango de que está funado, pero bueno, voy a proceder con la prestación. Em, usé a Boeto de Sousa Santos porque su idea del pensamiento abismal me parece útil para entender como epistemológicamente el asunto con Palestina e Israel, ¿no? Él describe el pensamiento abismal como aquel que divide, eh, o sea, divide entre este lado de la línea y el otro de la línea, ¿no? O sea, como es el marco teórico, o sea, como el marco epistemológico a través del cual Occidente filtra el mundo, a través del cual filtramos como la información de lo que existe, ¿no? Entonces, de este lado de la línea es lo que existe. Del otro lado de la línea es lo que no existe. Está de este lado lo legítimo y luego lo ilegítimo. Está lo civilizado, lo incivilizado. Lo oficial, lo no oficial. Lo legal, lo ilegal. Em, lo que es producto del progreso, lo que es retrógrado. Y Boaventura de Sousa Santos enfatiza que o sea, la división entre este lado de la línea y, y el otro lado de la línea también genera una división en términos como de los territorios, ¿no? Entonces, de este lado de la línea están las ciudades metropolitanas y tienen como una tensión entre, a ver, espera un momento. Estoy buscando información. Ah, sí, aquí está. Sí, entre la emancipación social y la regulación social. Entonces, estamos, o sea, pensemos, por ejemplo, en una manifestación y como que llega la policía y la reprime, ¿no? Y en los territorios coloniales la tensión es entre la apropiación y la violencia, que me parece que Palestina justamente es el ejemplo perfecto, ¿no? Porque si bien
están siendo constantemente violentadas y oprimidas por parte del Estado de Israel y también exterminadas. También hay un intento de apropiación de la cultura palestina, ¿no? Como cuando dicen que el hummus es un platillo israelí, cuando pues no, no es cierto, es un platillo árabe. Cam, vamos cerrando, por favor. Ah, ok, sí. Entonces, el punto de todo esto es que hay que estudiar el contexto histórico, social y cultural de los territorios y pueblos colonizados antes de asumir que son inherentemente homofóbicos. Em, ¿Cuánto queda? 2 minutos. Sí. Em, Déjame leer mi conclusión rapidísimo. Sí. Sí, el punto tiene que ver con aprender a contextualizar. Sí, todo mi chocorrol para llegar a esta pequeña conclusión. El legado del colonialismo disipa la historia, como en efecto fue y naturaliza las condiciones sociales y materiales de las personas. Esto de tal forma que si no entendemos el contexto, terminaremos creyendo que la homofobia en Palestina es un problema endémico y no uno que proviene de un contexto social e histórico específico. En este caso, ahondé en la historia de Palestina, así como en teoría queer, feminista y colonial, para llegar a este punto, pero podemos hacer el mismo trabajo con cualquier país injustamente señalado como inherentemente homofóbico. Y como personas LGBTQ o queer, o como gusten nombrarnos, debemos hacerlo. Ya es suficiente de que usen nuestra comunidad para justificar la violencia colonial. Cuando Israel pretende hablar en nombre de la comunidad judía, JBP y miles de judías más proclaman que no es su nombre porque no les representa. A mí como persona queer no me representa Israel. Israel representa a aquellos gays apegados al estándar de la historia europeo. Yo soy Cam y vivo en México, así que claramente no hablan de mí. Cuando Israel quiere justificar el genocidio en nombre de la liberación gay, les diré que, de hecho, yo soy queer y les diré que no es mi nombre. Muchas gracias. Un poco apresurado al final, pero espero que se haya medio entendido el punto. Gracias. Muchas gracias, Cam. Muy importante esta enunciación política a propósito de esa instrumentalización, claro, ¿no? De lo gay, de lo queer, incluso del propio movimiento feminista que utiliza Israel para justificar sus atrocidades, así también como Estados Unidos y otras potencias coloniales e imperiales. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Lucero López. Ella es doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, es especialista en identidad, fronteras y migración y además también cuenta con una maestría en estudios de Asia y África con énfasis en sur de Asia, obtenida por el Colegio de México, así como una licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de Baja California. Además, pues su investigación se centra en la migración india hacia México, las prácticas culturales de la diáspora india, la evolución del hinduismo en el contexto mexicano y las tradiciones filosóficas en la India, con especial atención en el Mahabharata, perdón, por la pronunciación, y además ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca y en la School of Oriental African Studies, SOAS, de la Universidad de Londres. Además, entre sus publicaciones recientes destacan Ayurveda, la medicina tradicional india como alternativa en México, en la revista uruguaya de Antropología y Etnografía de la Universidad de la República de Uruguay. Y otro texto es Deber y Deseo en la voz de la demonesa, la historia de Hidamba en el Mahabharata, en la revista Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM con el respaldo de la CECITI y además desde el presente año forma parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México en el nivel candidata. Bueno, Lucero, pues muchas gracias también por hacer posible esta mesa, ya es parte del GESE y te cedo la palabra. Vale, muchas gracias por la invitación y es un gusto participar de nuevo aquí en el GESE. Voy a compartir pantalla, que hice una pequeña presentación. Voy a irme un poco rápido para no pasarme del tiempo. Y a ver, supongo ella se está viendo. Ujú. A ver, espérame. Ahí está. Bueno, estas fotografías y la presentación que estoy proyectando aquí forman parte de lo que fue mi última estancia de investigación en la India. En realidad fui a un congreso de la Asociación Internacional de Sociología de la Religión, en donde aproveché para quedarme otro tiempo más, ¿no? Y con esto, pues estoy haciendo ahorita este esbozo
de lo que va a ser un artículo de investigación, en especial porque todavía me falta un tanto sumergirme en los aspectos de género, que no lo trabajo mucho, pero sí pude constatar algunas de los aspectos teóricos que ya había revisado. Entonces, esta investigación parte de lo que solo fue mi estancia en India, en el norte, en donde pude visitar lugares como Uttar Pradesh, Delhi y Punjab. Estos tres lugares ayudaron a que pudiera ver cómo las tradiciones religiosas hindúes conviven en estos aspectos de género, en especial con las mujeres. ¿Por qué? Porque pude constatar que justo las mujeres son quienes tienen mayor presencia en los templos. Incluso esto ayuda a que tengan más agencia tanto dentro del hogar como fuera de este. Y aquí es en donde justo también se da cierta atención que incluso yo misma como mujer extranjera mexicana pude ser parte de este sistema. En el aspecto de que estas normas de género están tan arraigadas, ya sea por tradición, por cuestiones históricas, religiosas, etcétera, pero hay ciertas prácticas emergentes ya de autonomía femenina que se están dando como parte de la posmodernidad, ¿no? Y es aquí justo donde también se empecé a formular esta hipótesis, en el cual propongo que la religiosidad no opera justo como un mecanismo de subordinación, sino que también funciona como un recurso simbólico que tienen las mujeres y que lo movilizan estratégicamente para ampliar sus márgenes de acción, pero manteniéndose dentro de este círculo de lo tradicional. Y es lo que les voy a presentar con los tres casos que pude eh, evidenciar allá. Primero, parto de la pregunta de qué modo las prácticas religiosas cotidianas de las mujeres en el norte de la India articulan formas de agencia que desafían o reconfiguran las normas de género hegemónicas. Y esto también porque cuando yo misma iba a los templos, muchas de las personas o de los lugareños decían que yo era también de India o confundían mis rasgos con alguien de India. Entonces también me tenía que someter a esas normativas, desde quitarme el calzado hasta cubrirme el cabello o comportarme como una mujer de allá. Y eso derivó en muchas otras formas en las cuales yo pude ver de manera más directa cómo es que las mujeres se comportaban dentro y fuera de los templos. Y aquí es en donde veo cómo la devoción hindú, dentro de espacios tanto sagrados como no sagrados, se intersectan. ¿Por qué? Porque el aspecto de la espiritualidad o de la religiosidad hindú está tan intrínseca en la cultura que a veces es difícil verlo desde un ángulo un tanto secular. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En el aspecto del sur global, de esta relevancia del sur global, el caso indio pues ilumina estas dinámicas, es decir, mujeres que habitan la fe como un territorio de negociación identitaria, es decir, que ya no representa, por ejemplo, el ser una mujer hindú o una mujer devota, algo que implique sumisión o represión, sino que esos espacios al conformar mayoría se convierten en espacios de agencia. Y eso es lo que a mí me interesaba ver, porque justo como estudio la diáspora india en México, quiero ver cómo esos patrones se repiten aquí. Y, pues esto es parte de la investigación, no es que la haya terminado. Incluso si tienen por ahí comentarios o preguntas, me serían muy útiles. Pero bueno. En el aspecto de los templos específicos que yo estuve visitando, fueron en Manali, el templo dedicado a la diosa Hidimba, a la cual he estado estudiando durante algo de tiempo, también el templo dorado de Amritsar y algunos otros templos en Nueva Delhi. En ese aspecto, perdón, para la cuestión del marco teórico, rescato a Saba Mahmood, como mencionaba Samantha al principio, en donde este concepto de la agencia es bastante importante, sobre todo para ver cómo las mujeres
cumplen con esta capacidad de acción, ¿no? Dentro de estructuras normativas y sobre todo en el hinduismo, que es bastante estricto, y en el sijismo también, que pude constatarlo en Amritsar, que es incluso un poco más restrictivo, pero a su vez, como vamos a ver más adelante, el aspecto de la devoción personal también se convierte en una vía de salida en donde se han dado históricamente también vías de emancipación para mujeres y para castas bajas, cuestión que hasta la fecha sigue funcionando. ¿Y esto por qué? Porque la energía, perdón, la feminidad no es algo que se vea como inferior. Hay varias tradiciones en las cuales esta idea de la energía femenina, divina, se convierte en un sinónimo de nutrición, de potencia cosmológica, de roles de protección, etcétera. Y justo el templo de Jirimba me interesa a mí tanto porque es una demonesa, que es una figura relacionada precisamente con el mal, pero se le adora como a una diosa, ¿no? Como una representación de la diosa Durga en realidad. Y eso fue lo que a mí me llamó más la atención, porque justo ayuda a evidenciar, y esto me lo voy a pasar rápido, todas estas teorías del feminismo poscolonial, teorías poscoloniales, las cuestiones sobre el género y cómo el hinduismo en realidad reinterpreta los textos, los rituales, la tradición para abrir sus espacios de acción para las mujeres. Y eso es algo que implica que el hinduismo, al no ser una religión cerrada, sino completamente flexible, da espacios de emancipación incluso dentro de este aspecto de lo espiritual y lo social. Mm, Pero bueno, históricamente, la presencia de las mujeres en los templos ha estado ahí eh, evidente desde el medievo, el periodo colonial, la independencia, la época contemporánea. Las mujeres constituyen un papel fundamental. En especial, y esta foto es del templo de Manali, de la diosa Hirimba, es bastante evidente cómo las mujeres, incluso para el aspecto turístico, económico, son ahí importantísimas. En este caso fue bastante curioso para mí porque veía muchos puestitos en donde vendían figuras o ropa hecha a crochet, ¿no? Tejida. Y esto constituía una forma en la cual ellas participaban dentro de este aspecto cultural identitario y a su vez ellas hacían, o más bien ayudan a la economía del hogar. Y sobre todo porque las restricciones tradicionales han estado ahí históricamente, es decir, desde que si estás menstruando no puedes entrar al templo, no puedes hacer rituales, esta cuestión o la noción de la pureza está ahí bastante presente, eh, y que perdón, los templos o los movimientos religiosos que eran liderados por mujeres solían ser antivédicos, ¿no? O fuera de la tradición védica. Que en el hinduismo sí hay, pero no se consideraba del todo sagrado. Ahora, hay muchas otras fuentes que hablan sobre cómo este tipo de desafíos se han ido presentando y rompiendo desde el sur de la India, por ejemplo en Kerala, como les pongo aquí, o cómo ciertos activismos han ayudado a ir cambiando estas perspectivas. Pero bueno, en los casos que yo estuve presente y que sí evidencié y de los cuales yo puedo hablarles, son estos tres, de Delhi, de Amritsar y de Manali. En especial porque el Punjab fue un caso bastante desafiante, dado que yo no sé punjabí ni conocía nada de esa lengua, y siempre el idioma es bastante complicado allá en la India, porque además de ser un tema de identidad cultural, en la lengua, pues no todos hablan inglés, no todas también. Y eso fue bastante difícil en Amritsar. Ya en Delhi y en Manali pues se podía hablar un poco de hindi, pero en Delhi sí era más fácil hablar en inglés, ¿no?
¿Y esto por qué? Porque también implica qué tanto están, sobre todo mujeres, dentro de este marco educativo, ¿no? Y que puedan tener acceso a aprender una lengua. Y si lo hablan, porque incluso encontré una mujer en Delhi que hablaba español, lo hacía para poder vender. Entonces, esas mujeres que hablan muchas otras lenguas funcionan más bien en el aspecto económico. Y bueno, eh, este templo es el de la demonesa Hirimba, que está ahí en Manali, y es bastante curioso que un templo dedicado a una demonesa, que incluso en el pasado se le ofrecía sangre y sacrificios de animales, para eso refiero a mi propio texto sobre Hirimba, que leyó Iraíz en la semblanza. Y pues hoy en día solo son brahmanes quienes hacen rituales a la demonesa. Pero bueno, esta es una foto del Templo Dorado de Amritsar, en el cual se hace una separación para entrar a ver el Guru Granth Sahib, que es el libro sagrado que se guarda en el interior de este hermoso templo. La parte de la derecha solo dejan entrar mujeres, a la parte de la izquierda hombres acompañados con sus mujeres. Entonces, ya viéndolo en conjunto, la gran mayoría son mujeres las que están ahí, pero este templo es bastante restrictivo en torno a cómo uno tiene cierta etiqueta de vestimenta y también cómo se comporta ahí. Eh, Aquí, por ejemplo, como vemos aquí al fondo, hay una, a ver, déjenme ver si puedo poner zoom. Hay una pequeña caseta en donde si una mujer quiere ingresar al agua de este estanque sagrado, tiene que ser ahí adentro donde no la estén viendo. Incluso hay mujeres que sí entran así, pero pues solo a mojarse los pies, ¿no? O la cabeza sin que se mojen la ropa. También es bastante importante no mostrar el cabello, porque si no vienen estos guardias con sus lanzas y te golpean o te llaman la atención, luego por experiencia. Entonces, eh, el hecho de estar ahí en el templo, pues sí implica también guardar mucho la propiedad, ¿no? Comportarse bien, ser muy femenina, muy pudorosa. Y en ese aspecto, algunas turistas podrían tener muchos problemas ahí. Y en este aspecto también hay cierta ruptura de tabúes en el aspecto de que el acceso a este templo, por más restrictivo que sea, por ejemplo, no tiene esta restricción de que si estás en tu periodo o estás menstruando, no entres, ¿no? Como puede ser en muchos otros templos. También hay otros templos que no dejan entrar a la mujer si, incluso si quiere acercarse a la divinidad. ¿Por qué? Pues porque lo puede contaminar, porque hay algunas percepciones en las cuales se asegura que la mujer pues contamina el espacio sagrado, sobre todo en este aspecto de la menstruación. Y que además, pues la mujer al ser la encargada del hogar es quien se encarga también de transmitir estas tradiciones. Ahora, en el Templo Dorado, por ejemplo, que les digo, había más presencia femenina, son las mismas mujeres quienes, incluso con la vista, ¿no? Van juzgando este tipo de comportamientos, pero a su vez son las que generan un poco más la economía, les digo, alrededor del templo. Bueno, este caso es del templo en Manali, que les digo está en el Himalaya, en los Himalayas, hay nieve y todo, es un lugar bastante tranquilo, bastante bonito. Y esta parte es justo enfrente del templo. Aquí fue bastante interesante ver estos grupos de mujeres que se reúnen a beber chai, a estar con leña, soportando el frío y reunirse para tejer y enseñar a las niñas a tejer también. ¿Por qué? Porque esto significa vender estos productos para los turistas, ¿no? Que sobre todo en esta parte, que si es turismo religioso, es más bien pensado para turismo nacional, no tanto internacional. Y por eso les digo, fue un poco más difícil hablar en inglés ahí. Pero me di cuenta que estos grupos de tejido sí ayudaban mucho para que ellas pudieran sostenerse por sí mismas. Ahí sí no sabría decirles si eran madres solteras o algo así, pero sí llegué a ver mucho estos puestos de piezas de crochet, ¿no? A ver, bueno.
Otro eje importante aquí que quiero destacar es el de las motocicletas. Quien haya ido a la India sabrá que esto de los tuk-tuks, de las motocicletas, es algo bastante interesante. Y bueno, me apuro. Aquí cabe destacar el grupo Vikerni, que son mujeres motociclistas que hoy en día forman un grupo que se ayuda entre sí mismas, ya sea para hacer peregrinaciones, ya sea para ayudarse entre ellas, que bueno, ahí les dejo el nombre para que lo busquen, pero a lo que voy es a esto. Fue de verdad un shock cultural ver este tipo de situaciones en las cuales eh, había múltiples ruidos de motos, de claxon, de que no había un orden, pero a la vez sí. Y sobre todo esto de la práctica de conducir sin casco, que se veía además de hombres y mujeres. eh, Algo que me llamaba mucho la atención era esto, mujeres que se sentaban de lado, ¿no? Como si fueran en caballo. Y esto porque me decían amigas de allá en Delhi que es en realidad una práctica cultural relacionada con la feminidad. Es decir, si tú te sientas así abriendo las piernas, pues se ve como algo masculino y no pierde uno esta feminidad, ¿no? En este caso fue bastante interesante porque, y me decía, bueno, es que en realidad es porque es una niña y van acompañadas de un hombre. Entonces, esto en realidad pone mucho en riesgo su vida literal, pero ahí cae esta dicotomía. ¿Por qué? Porque pues piensan tanto en Dios que Dios no los va a poner en riesgo o Dios todavía no se los va a llevar y por eso, pues, la protección divina está ahí, ¿no? La confianza en la protección divina. Y es ahí donde se da esta conjunción entre fe, feminidad y la propia gestión del riesgo. Cuestión que también sucede con los hombres, no solo en mujeres. Y aquí cabe destacar que el propio gobierno ya lanzó esta iniciativa de los tuk-tuks morados que van manejados por mujeres y estos tienen esta cualidad, ¿no? De que se cierran completamente porque saben que solo van mujeres y así evitan las miradas de los hombres. Esto también porque muchas mujeres pues así tienen una entrada económica, ¿no? Y sobre todo porque estos aspectos, sobre todo el de la movilidad, pone en tela de juicio o nos ayuda a redefinir esta idea de la feminidad o nuevas feminidades, ¿no? Como se habla de las nuevas masculinidades, también las nuevas feminidades. Sobre todo porque estas conductoras de tuk-tuk están desafiando, ¿no? Este modelo tradicional de lo que deberían ser, de lo que deberían hacer, cómo es su presencia en el espacio público, que le quitan clientes a los choferes de tuk-tuks tradicional y cómo esto impacta, ¿no? En las propias masculinidades y en la propia tradición. Y eso es justo lo que también cabe estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos la cuestión del acoso y la seguridad, la resistencia familiar, no es solo de la cultura en general, sino de su propia familia y las redes de apoyo mutuo, como veíamos en este caso de las mujeres bikers. Y en ese sentido, estos tres pilares nos ayudan a ver cómo la religiosidad sirve como un catalizador, ¿no? Una forma en la cual estamos viendo una redefinición de la propia tradición. Es decir, algo que permanece la centralidad en ciertas divinidades, de la devoción a ciertas divinidades, qué tipo de valores se quieren conservar, pero también qué aspectos nos necesitamos redefinir. Y todo esto, si esto sucede en la propia India, ¿cómo se trae a un contexto como es el de México, ¿no? En donde no sucede nada de esto y que al llegar aquí se convierten en una minoría, en una microminoría, le llamo yo. Eh, y aquí es en donde sí invito tanto a la reflexión personal como general al, al descubrir cómo estas mujeres habitan en una constante negociación identitaria, en ver cómo en este mundo globalizado, cambiante, etcétera, la propia religiosidad, la propia feminidad, la propia modernidad, tienen que ir tejiendo entre todos estos aspectos de la práctica cotidiana, lo cual podemos estudiar desde varios ángulos, ya sea la religiosidad vivida, el género, etcétera.
Y aquí es en donde estas dinámicas también van cambiando entre casta, clase social, minoría, mayoría, etcétera. Y pues con esto yo cerraría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucero. Además, cabe decir que, pues, no sé si lo has presentado esta ponencia que hoy nos traes, pero, pues fíjate, tenemos el honor de que estés presentando por esta investigación de tu trabajo de campo muy reciente, porque además Lucero, les cuento, acaba de regresar de India, entonces, pues trae fresco todo esto que ya nos menciona. Me queda una duda, Lucero, a ver dónde la anoté. Acá, listo. Bueno, esta en concreto. Mencionabas que si las mujeres están en su periodo menstrual, no pueden ingresar al templo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se considera que contamina? ¿O cuál es la concepción de impureza que se tiene de la menstruación? O si hay diversas, esto, ¿no? O sea, es que la semana pasada, en la mesa pasada, hablábamos un poco también de esta concepción en el Islam y cómo va cambiando dependiendo de las interpretaciones. Entonces, Lucía Siriani, que es una también de las integrantes de acá, del GESE, mencionaba que no necesariamente desde la percepción, desde la concepción del sufismo, es algo sucio. O sea, si bien hay una restricción en tanto las mujeres están en su periodo, después de ingresar al templo, no necesariamente se veía como algo impuro, ¿no? Entonces, por eso es mi pregunta. Bueno, pues agradecerles un montón y antes de darles nuevamente la palabra, me gustaría hacer una pregunta que es transversal para todas, todos, todes ustedes, eh, porque escuchándoles, que aprendí mucho, por cierto, recordaba a Leila Ahmed, ¿no? Que ella también es una de las pues teóricas, escritoras, ¿no? Del Islam y del género. Y ella en un momento, en este texto maravilloso que tiene, Women in Islam, menciona, dice, hay dos tipos de Islam. A esto lo abro como para pensarlo en términos de religión, ¿no? Pero partiendo de ella. Dice, hay dos tipos de Islam. Un Islam que es mucho más institucional, que es el que hacen los teólogos, y hay otro Islam que es mucho más cotidiano, es el de la vida cotidiana. Le llama a ella el Islam popular, ¿no? Acá le vamos a poner una religión popular. Y esa religión o ese Islam se hace en la vida cotidiana y en general lo hacen las mujeres. Entonces, me parece interesante dialogar en este mismo sentido, partiendo de Leila Ahmed que dice, claro, o sea, las mujeres también producen y construyen la religión, no necesariamente desde el ámbito de lo teológico, sino en la vida cotidiana, ¿no? Porque son las mujeres las que cuidan, las que crían, las que transmiten finalmente estas concepciones, no nada más de la religión, sino de todo lo social, vaya, y ellas son conscientes, también son muy conscientes de que esta religión de los teólogos está permeada de cuestiones pues patriarcales, de poder y demás, ¿no? Y también son conscientes y hacen reinterpretaciones desde sus propios contextos. Bueno, en ese sentido, eh, preguntarles desde sus propios casos de estudio cómo se construye esa religión que sería vivida y qué formas de agencia produce en los cuerpos y en los territorios de las mujeres creyentes. Espero haberme dado a entender. Me gustaría como escucharles y seguimos el mismo orden si les parece bien. Primero la doctora Samantha, seguida de Daniel, Cam y Lucero. Samantha, por favor. Bueno, aquí, con la pregunta que nos hace que es súper interesante, a lo mejor no lo puedo aterrizar en la cuestión palestina propiamente, pero sí lo puedo aterrizar en la cuestión del Islam, porque mi tesis doctoral y mi línea de investigación tiene que ver con el Islam Shia aquí en Ciudad de México. Y justamente parte fundamental de mi investigación, pues fue justo esta forma en la que las mujeres mm, desde el Islam, porque no se consideran feministas, sino más bien esta cuestión de liderazgos femeninos islámicos, que es lo que yo trabajo, eh,
lo que están buscando es acceder, o sea, ellas están claras y dicen, el Islam Shia en México, al menos en esta comunidad, se debe a nosotras las mujeres, a nuestro trabajo día a día, sí, con las familias, pero también, por ejemplo, en el Día Internacional del Hijab, salir, ¿no? Salir y mostrar qué es el hijab y que el hijab tiene una dimensión que no solamente es una dimensión física, sino también una dimensión interna. El estar generando actividades justamente como para, por un lado, pues quitar esta visión estereotipada del Islam hay unas ideas muy potentes que me compartió una hermana musulmana que me decía, es que para mí, yo lo que trabajo es para tener el acceso a las mismas oportunidades que los hombres. O sea, justamente yo no quiero, o sea, no estoy buscando, retomando a Saba Mahmoud, ¿no? Como derrocar el Islam y decir que el Islam nos está sometiendo, sino más bien a partir del Islam yo quiero posicionarme como una mujer en esta dimensión de la modernidad, ¿no? Desde esta misma, desde nuestra propia visión de la modernidad, que también puede ir a estudiar a otros lugares, que también puede hacer todo lo que hacen los hombres, pero que están conscientes que de alguna forma estas estructuras patriarcales o los mismos hombres, no el Islam, es la quien no se los ha permitido, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, lo dice una persona, una mujer de la comunidad shia, y por otro lado en San Cristóbal, de las casas, que no es una comunidad shia, también fue esta cuestión de, yo estoy muy contenta en el Islam, pero porque me ha dado la oportunidad de estudiar, de trabajar y de hacer otras muchas cosas que a lo mejor no habría tenido esa oportunidad. Entonces, lo que yo veo con esta cuestión, por ejemplo, de estas formas de agencia, es vivir el Islam día con día, trabajar difundiendo el Islam, trabajando por el Islam, y que a partir de este trabajo, pues eventualmente, esta ya es una hipótesis mía, ¿no? Pero eventualmente vendrá como este cambio, a lo mejor, te digo, no del Islam, sino más bien de ciertas estructuras o de ciertas dinámicas donde las mujeres puedan tener este mismo acceso a las oportunidades. Y ellas lo centran en básicamente acceder a estudiar y no estudiar una licenciatura, no, sino más bien estudiar y especializarse en temas propiamente islámicos, donde pues las mujeres no han tenido como esa oportunidad. Entonces, creo que justamente aquí es, ya para concluir, esta cuestión de agencia creo que es desde nombrarse no como feministas, sino más bien esta cuestión de trabajo de la comunidad, porque son las mujeres las que han llevado el Islam a otros espacios fuera de la cuestión institucional. Entonces, un poco, pues retomando esta propuesta de Leila Ahmed y también escuchando a Lucero, pues creo que podemos ver justamente cómo las mujeres han utilizado esas prácticas cotidianas, ese tipo de acciones, justamente para acceder o tener las mismas oportunidades que tienen los hombres que de alguna forma pues el sistema las ha excluido, ¿no? Muchas gracias, Samantha. Un comentario chiquitito con esto que mencionas, que me parece súper, súper interesante, porque precisamente Leila Ahmed lo que nos dice es, claro, hay una dimensión del Islam que es piadoso, que le gusta, bueno, que es muy abierto, vaya, a recibir invitados, invitadas, invitades, ¿no? Es un Islam que ofrece, que cuida, en contraste, claro, ¿no? Con estas imágenes del Islam. Y dice, esa la han construido las mujeres, porque son las mujeres. Entonces, a partir de estos movimientos de crianza y de cuidado, y precisamente de esto, de expansión de la comunidad, que han hecho posible que eso se haga parte del Islam, ¿no? Y que de pronto cuando pasa textos, pues queda invisibilizado su trabajo, pero en realidad las religiones se sostienen por el trabajo de las mujeres, ¿no? Y que tú muy bien nos lo expresas acá con la comunidad chía, ¿no? En nuestro país. Muchas gracias, Samantha. Daniel, por favor. ¿Qué tal? Bueno, tengo aquí también una pregunta pendiente que me comentaba sobre cómo se dialogaba como esta dimensión corporal con la identidad del esencialismo, ¿no? No sé si quieren que vaya primero con eso o esta última. Sí, está bien. Sí, ok.
Pues bueno, es que esa pregunta es algo que me ha perseguido como que todo este tiempo que ha realizado esto, porque es una de las discusiones como más complejas dentro de las espiritualidades, hablando del sagrado femenino, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Como la relación entre el cuerpo, la identidad y el esencialismo, ¿no? En muchos de los espacios como que he estudiado en Tijuana, como en estas prácticas, las prácticas espirituales de sagrado femenino, se construyen a partir de una narrativa que vincula lo femenino con el cuerpo y los ciclos biológicos, ¿no? Entonces, especialmente la menstruación. Entonces, como una idea de energía femenina que está asociada a la fertilidad, a la intuición y capacidad de cuidado, ¿no? Y en este tipo de discursos, aunque buscan resignificar positivamente el cuerpo de las mujeres frente a tradiciones religiosas y médicas que históricamente pues han sido reguladas o patologizados, perdón, también caen en formas como esenciales de lo biológico, ¿no? Donde lo femenino pues define principalmente a partir de qué características corporales como posee, ¿no? Y energéticas, ¿no? Recuerdo que una vez entrevistaron a unas chicas de Sagrado Femenino, yo le hice la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si una chica trans decide cómo trabajar como el Sagrado Femenino? Y ellas tal cual me dijeron, no, o sea, como independientemente de la configuración que ahora tenga físicamente, su energía está asociada como a la energía de la luna y esta energía creativa, entonces no se puede trabajar sagrado femenino, ¿no? Que es algo que resulta muy esencialista, ¿no? Ahora, sin embargo, la práctica etnográfica, pues la situación ahí es distinta a lo que se ve en lo teórico, ¿no? Porque en algunos otros espacios que he observado, los practicantes no necesariamente atienden al cuerpo únicamente en términos biológicos, sino que también lo ven como un espacio simbólico existencial. O sea, el cuerpo se interpreta como un territorio de memoria emocional, espiritual y relacional, ¿no? Y desde esa perspectiva, algunas facilitadoras intentan desplazar el énfasis de lo biológico hacia nociones de energía y de experiencia, ¿no? Otra cosa muy interesante que habla como sobre esto, que voy rápidamente, hay un movimiento que comenzó a ganar fuerza, bueno, empezó desde los 60, pero a partir creo que del 2010-16, que es el movimiento de male witches o hombres como brujas, ¿no? Porque originalmente al hombre hablando desde términos en inglés, se le define como wizard, sorcerer, cunning man, hombre medicina y demás, pero hay un grupo o hay grupos de hombres en estas corrientes donde ellos se autonombran witches o witchers o practicantes de brujería contemporánea y de rituales que históricamente han sido asociados con energía femenina o la energía de la luna. Entonces dicen ellos, bueno, o sea, yo soy hombre, pero de cierta manera me siento más conectado con el camino de la luna y es el camino que voy a estar trabajando, ¿no? Y bueno, esto están desestabilizando como algunas asociaciones rígidas entre espiritualidad y género, ¿no? Entonces, mientras en algunos espacios hay una espiritualidad femenina que han sido criticados por reproducir visiones esencialistas del género, también existen otros donde se está buscando como que romper con esto, ¿no? En específico, el grupo con el que yo estuve trabajando sí tenían una visión como muy esencialista y biológica, ¿no? Ahora, la cuestión de esta perspectiva como de lo institucional y lo que es más popular, desde la perspectiva, bueno, de la religión vivida, pues podemos distinguir dos formas amplias de espiritualidad. Por uno, como lo hemos visto, la cuestión institucional, vinculada a estructuras religiosas, formales, iglesias, doctrinas y demás. Y lo otro que está estrictamente hacia lo que el sujeto vive, cómo está experimentando esto desde el cuerpo, ¿no? Entonces, la espiritualidad se encuentra mediada por instituciones que establecen normas y maneras de interpretar el mundo, pero también existen espiritualidades alternativas o movimientos contemporáneos que se desarrollan fuera de estas instituciones tradicionales, donde la perspectiva, pues, esto de la religión vivida ayuda a que estos sujetos o los sujetos creyentes que estén confeccionando sus repertorios simbólicos y terapéuticos, ¿no? Aquí muy a la lógica del Vieux Leger, ¿no? De estar tomando y esta religiosidad a la carta, ¿no? Entonces, pues estas personas suelen circular en estos talleres, círculos de medicina, cuestiones holísticas y que también algo que no abordé, pero existe una cuestión de clase, ¿no? Porque estos talleres y estos grupos y estas terapias son costosas, ¿no? Entonces también están dirigidas a cierto sector de la población y no todas las mujeres o todas las personas pueden acceder también a ellas, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí que también es importante, yo creo que era traer al debate como esta es la cuestión de clase, ¿no? Y bueno, eso sería mi aportación. Muchas gracias, Daniel. Cam, por favor. Pues mi investigación está un poco más centrada en el asunto como del el diálogo entre personas queer en el sur global.
como no necesariamente religioso, pero sí tiene, o sea, aunque no lo menciones, sí tiene una dimensión religiosa, pensando en que, o sea, como regresando a esta división, ¿no? De Boaventura de Sousa, en la que o sea, esta división es interesante porque el problema es que no se puede, o sea, como el que exista depende del hecho de que no se reconozca, ¿no? Entonces no se puede reconocer que exista la división para que en efecto exista la división. O sea, no podemos decir como de que, es que nosotros somos civilizados porque ustedes son incivilizados. Más bien como que tiene que haber un no reconocimiento de que se está haciendo esa distinción entre como este lado de la línea y este otro lado de la línea, ¿no? Y creo que algo importante que reconocer en Palestina es que el ser queer, o sea, la resistencia queer no se contradice con la religiosidad, ¿no? Creo que justo también pensando en que, eh, o sea, que las personas queer habitamos como este espacio que es la frontera, así lo llamaría Gloria en Saldúa, como que solemos ocupar este lugar en términos de la religión, en que es como de que no, o sea, como la no existencia inherente en la percepción de la comunidad queer hace que no se pueda reconciliar según como el paradigma de Occidente con la religiosidad, cuando en realidad no tienen por qué estar en contradicción, ¿no? Entonces, cuando las personas piensan en, o sea, una persona que no esté contextualizada sobre el Islam y sobre Palestina y sobre todos estos temas, piensan en la resistencia queer en Palestina, la van a pensar como una especie de como núcleo de resistencia ajeno a su contexto cultural y religioso, ¿no? Cuando no necesariamente tiene que ser así. O sea, como las personas queer en Palestina son como las personas queer en todas partes del mundo. O sea, somos personas diversas, somos personas con opiniones diferentes. Y lo mismo pasa con las personas palestinas en general, ¿no? Y con las personas musulmanas. O sea, somos personas diversas, somos personas que piensan diferente, vamos a tener o sea, pregúntale, haz la misma pregunta a 10 personas queer y 10 respuestas diferentes vas a recibir, ¿no? Entonces creo que algo importante sobre empezar a reconocer estas distinciones coloniales, ¿no? Entre los grupos que son civilizados y los grupos que no, es precisamente, o sea, reconocerlas para empezar a eliminarlas de cómo procesamos la información y cómo procesamos el mundo, para dejar de creer em, que cualquier intento de resistencia por parte de la comunidad queer es exclusivo de lo no religioso y es exclusivo de lo occidental y es exclusivo de lo civilizado, ¿no? Y en ese sentido es importante empezar a reconocer resistencias queer en países, en territorios que son tan popularmente asociados con la religiosidad, ¿no? O sea, que no es algo malo, o sea, como la religiosidad no es algo malo, pero son, o sea, como, no sé si me explico, ¿no? O sea, como que esta presentación de un territorio que es asociado con el fundamentalismo religioso no coincide como con la imagen popular de lo queer. Pero sí están ahí, o sea, porque no es, o sea, lo queer no es como ni fundamentalmente queer, ni lo religioso es como, o sea, como no son como cosas así separadas, son cosas que pueden intersectarse. Y es importante reconocer eso para empezar a caminar hacia una Palestina libre. Pero bueno, gracias. Gracias, Cam. Y escuchando como tu presentación, recordé a esta autora iraní, Afsaneh Nahmabadi, que ella tiene, bueno, tiene bastante trabajo, un libro en particular sumamente importante en donde se basa en Irán Callar. Y ella menciona o documenta las relaciones homoparentales anterior a la colonización de Irán, ¿no? Y dice, claro, es que esta es una práctica que se daba de manera recurrente anterior a esta imposición colonial, pero con este régimen de capitulaciones, de sanciones y todas estas cuestiones, una de las primeras cosas que le interesa a Occidente, a Gran Bretaña en particular, es evidenciar esas relaciones homoparentales como parte de un orden incivilizado. Entonces ahí el discurso en ese orden colonial era, son tan incivilizados y tan bárbaros que son homosexuales.
¿no? Y en el contexto actual son tan bárbaros y tan incivilizados que matan homosexuales. Claro, la forma, el discurso y la práctica va cambiando, pero la lógica es la misma, es la colonización. No le interesan en sí las personas, sino más bien cómo instrumentaliza esa diferencia para justificar esa imposición colonial. Bueno, gracias, Cam. Lucero, por favor. Ok, muchas gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla para poder ilustrar mis puntos. Sí, Primero, claro. esta cuestión, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta primero. Sobre la pregunta acerca de la menstruación, quiero recomendar este artículo que es muy bueno sobre los mitos alrededor de la menstruación y las estrategias que tienen en India para combatir estos mitos, ¿no? Sobre todo porque viene esto aunado a la mitología que le llaman o a la tradición védica, en la cual se asume que uno al nacer mujer ya está cumpliendo con un karma pasado, ¿no? Se supone que alguien que ya va a dejar de reencarnar o de cumplir con este ciclo del samsara, pues va a ser un hombre brahman, ¿no? Eso es algo que viene, por ejemplo, en el Manusmriti, que son las leyes de Manu, que así se tradujo en español, eh, y pues una mujer pues está condenada a menstruar, entonces por eso va a estar contaminando. Entonces hay algunos sitios, sobre todo en comunidades rurales, en donde se construyen unas pequeñas chozas en las cuales las mujeres se tienen que guardar durante todo su ciclo menstrual para que no estén contaminando la comida ni los espacios en los cuales van a estar los hombres, y mucho menos los espacios sagrados. Y hoy en día esto ya se está rompiendo, sobre todo en civilización, perdón, en lugares o en ciudades un poco más modernizadas, ¿no? Entre comillas también esto. Pero también depende mucho de la tradición religiosa, perdón, porque si son aquellas que son no pertenecientes a lo védico o a védicas, sobre todo las que pertenecen a la rama del Tantra, adoptan la figura de lo femenino como algo sagrado. Y ahí justo cuando la mujer está en su menstruación, pues es en su momento más sagrado, ¿no? Entonces ahí es justo al revés. Todo depende, digamos, del periodo histórico, del contexto, del lugar, de la región, y también de cuál es su raíz, ¿no? Si es védica o no es védica. También, por ejemplo, a ver, déjenme dejar de compartir, cambiarlo más bien. Eh, mi visita al Punjab también fue bastante ilustrativa en este sentido, que yo fui más que nada para tratar de ilustrarme lo que había aprendido en las clases con David Lorenzen, que tanto le gustaba Kabir y tanto le gustaba los poemas de Mirabai, y a veces estudiamos los bhajans de algunos sikhs, y justo el sikhismo es muy diferente al hinduismo. Y aquí ya relacionándolo con el aspecto de la corporalidad y la religión vivida, eh, sí, bueno, hasta ahora yo no he encontrado si debe haber algún análisis del psiquismo desde la religión vivida. ¿Y esto por qué? Porque ahorita hay muchos debates en torno a que en el espacio sagrado, justo donde está el Guru Granth Sahib, que se hace una ceremonia muy bonita en la mañana, en donde justo también transmiten por internet todos los días cómo se adora, ¿no? Al libro sagrado. Aquí está también parte de esta ceremonia, que uno hace una fila inmensa para poder entrar al Templo Dorado y ver esto también. Entonces, ahí dentro tienen una cámara así de super ultra definición para estar haciendo las transmisiones en vivo, en donde aquí estas personas están adorando, ¿no? El libro sagrado. A ver, déjenme ponerles otra imagen en donde se ve esto. Ajá, a ver, perdón. Mm, este. Bueno, esto lo transmiten por YouTube todos los días. Incluso si ustedes se meten ahorita a ver la transmisión del Templo Dorado, pues ahí van a ver cómo o se ve la edificación o se ve adentro cómo están cantando vayans o leyendo el Guru Granth Sahib. Que esto, por ejemplo, ya no es sánscrito, que es la propia lengua que yo estudié en el Colmex,
pero aquí hay mucha participación de mujeres, les digo, tanto dentro como fuera del templo. Pero la pelea hoy en día es por qué no dejan que mujeres estén dentro de esta ceremonia al Guru Granth Sahib, o que incluso haya mujeres que puedan leer directamente el libro sagrado. Durante mucho tiempo esto ha sido tema de debate y hasta el día de hoy pues yo no veo que haya como gran avance al respecto. Em, y además, pero bueno, desde otro ángulo, también cabe ver que justo estas transmisiones en vivo ayudan a que mujeres, a que personas que están fuera del Punjab puedan seguir al mismo tiempo o de manera sincrónica el ritual en el lugar en el que estén, que vayan en el camión, que estén en su casa, que estén en cualquier otro sitio y están siguiendo el ritual, ¿no? Lo cual también implica que lo hacen parte del lugar en el cual estén y que lo hacen propiamente parte de la cotidianidad. Pero aún así, esta cuestión del cuerpo, de cómo se muestra, pues sí tiene mucha relación con las tradiciones, por ejemplo, musulmanas, ¿no? Que sí hay que cubrir la cabeza, los hombros, etcétera, y tener esta actitud un poco más respetuosa. No sé si con eso contesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Ciertamente es un tema fantástico y maravilloso. Todos los temas, o sea, son fantásticos, maravillosos. Se aprende bastante, ¿no? Y todas estas preguntas que te traes de tu estancia de investigación, pues nos dejan un montón acá también de inquietudes también con nuestros propios temas. Pues bueno, agradecerles, porque ya estamos sobre tiempo, agradecerles nuevamente. Realmente fue una mesa bastante enriquecedora, es una mesa también que nos invita precisamente a pensar la religión, lo religioso, como un espacio de disputa en donde las mujeres, más allá de estar en este ámbito de la represión, de la dominación, como en general se nos presenta, y más cuando se trata de religiones como el Islam, por ejemplo, el hinduismo, por ejemplo, y otras referencias, en realidad acá lo que nos están mostrando es que es todo lo contrario. Decía Lucero en su presentación, los templos de lo religioso, la práctica religiosa, de hecho, es como, digamos, el pretexto o el punto de partida para hacerse notar y para estar en los espacios públicos. Entonces, más allá de abordar lo religioso como esto que restringe y que limita a las mujeres a ciertas espacialidades, en realidad más bien se están enunciando y de diferentes formas. La cuestión acá es cómo lo miramos, si lo miramos desde estos ojos occidentales, coloniales, orientalistas, que vamos a terminar reproduciendo esas visiones de mundo hegemónicas, o más bien desde esta otra mirada y empezar a notar también otras formas de lo religioso, como son las mujeres del sagrado femenino, que claro, ¿no? Se están haciendo oír y que están rescatando además un montón de saberes, de historia y un montón de tradiciones que se abrevan en esos espacios. Pues bueno, nuevamente muchas gracias, un agradecimiento especial a todas, todos, todes, a nombre de todo el grupo de estudios sobre Eurasia, y pues bueno, también al público que nos siguió durante toda esta transmisión, y les invitamos a la última mesa que se estará llevando a cabo el próximo jueves a la misma hora, a propósito de las resistencias y movimientos de mujeres en diferentes subregiones de Eurasia. Pues muchas gracias nuevamente y pues seguimos en comunicación. Gracias. Muchas gracias.